palabra es verdad. Presentamos La gente se pregunta. Entender lo que significa una secta. Una secta significa un partido, un bando o una tendencia. Una secta es una doctrina religiosa que se aparta de la comunión principal. Es decir, siendo el cristianismo, siendo la iglesia que Cristo fundó, la comunión principal, cualquier grupo que salga de allí es un bando o una tendencia, un sector dentro del todo. ¿Puedo llegar a ser cristiano sin ser miembro de un partido, sin ser miembro de un bando, sin ser miembro de una tendencia o de un sector dentro de la verdad? No solamente puedo, sino que además es la única forma bíblica de serlo. El apóstol Pablo condena abiertamente el sectarismo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versos 10 al 13, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Pregunta Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Aquí termina el apóstol Pablo sus preguntas retóricas. Si la respuesta a estas preguntas que Pablo hace, que son tres, ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo o Pedro o Apolo por ustedes? ¿Fueron bautizados en el nombre de Pablo o de Apolos o de Pedro? Si la respuesta a estas preguntas es no, entonces, ¿por qué algunos seguidores de Cristo aceptan ser parte de una secta religiosa? ¿Por qué dicen ser cristianos de tal o cual denominación? ¿Por qué aceptan ser parte de un partido o un bando dentro del cristianismo? Incluso pueden identificar quién los fundó, de qué grupo, de qué otra secta salió, cuáles son sus principales tendencias y pensamientos dominantes. De manera que los miembros todo lo ven y todo lo entienden a través del filtro de ese gran líder, de ese grupo religioso. ¿Por qué sujetarnos a hombres que no murieron por nosotros? ¿Por qué si no fuimos bautizados en el nombre de ellos, nos sujetamos a ellos? Si fuimos bautizados en el nombre de Cristo, a Cristo le debemos toda la gloria, toda la honra. A Él debemos seguir, a Él debemos sujetarnos y solo el nombre de Él debemos llevar. Fíjense que dentro de los corintios habían algunos que decían, yo soy de Cristo. Eran los únicos que estaban claros. El único que había muerto por ellos era Cristo. Por el único que habían sido bautizados era por Cristo. El único que ha dicho, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, es Cristo. La cabeza del cuerpo es Cristo. ¿No nos satisface ser solamente cristianos y nada más? Amigo oyente, si usted ha caído en la confusión religiosa que impera en este tiempo, le invitamos a que haga lo siguiente. Número 1, salga de una secta y conviértase a Cristo, no a un sistema. Los sistemas religiosos, fulano hace esto, perencejo hace lo otro, sutanejo hace aquello otro. ¿Pero por qué? Bueno, porque ellos están inspirados en las leyes y en las reglas que le dejaron sus líderes. Pero Cristo es el tema de la predicación en la Biblia. Dice el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 42, que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No un tema en particular, no una doctrina en particular, lo que predicaban era Jesucristo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2 que cuando fue a los Corintios se propuso no saber entre ellos otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Cristo es el autor y consumador de la fe, dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, dice 1 Corintios 3:11. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, dice Colosenses 1:18. Él es nuestra única esperanza de salvación, porque en ningún otro hay salvación.
y nosotros estamos completos en Él, como dice Colosenses 2:10. Número 2, acepte el Nuevo Testamento como su única regla de fe y de vida. Hebreos capítulo 1, verso 2 dice que Dios, habiéndonos hablado en muchas maneras y en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. ¿Y cómo nos habla el Hijo? Nos habla a través de su palabra escrita en el Nuevo Testamento. Usted, mi amigo oyente, no necesita un manual. Usted no necesita decir, en mi iglesia lo hacemos así, o la doctrina de mi iglesia es tal. Usted no necesita de un catecismo. Usted no necesita de otros libros supuestamente inspirados que compitan con la palabra de Cristo. Él es el Hijo de Dios. Y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oigan. Dice Mateo capítulo 17, versículo 5. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen porque conocen mi voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Juan capítulo 10, versos 2 al 5. Así que debemos aprender a oír solo la voz de Cristo y obedecerla. Jesús también dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Así que de no apartarnos de las palabras de Cristo depende que Cristo nos considere verdaderamente sus discípulos y no parte de una secta más. Es claro que la palabra de Cristo es nuestra única guía confiable en asuntos de fe. Dos puntos más. No deje que su lealtad a Cristo se vea amenazada o se vea dividida. Usted no tiene que ponerse en la disyuntiva de tener que decidir entre su fidelidad a Cristo y su fidelidad a los hombres. Muchas veces decimos, bueno, la Biblia dice esto, pero mi pastor me enseñó, o la iglesia donde yo pertenezco me enseñó. No, mi amigo oyente, usted no tiene que verse en esa disyuntiva. Cristo es su Señor, Cristo es su Salvador. Los hombres solamente somos servidores de Cristo, dice 1 Corintios 1:14. Pablo dijo, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Así que quite esa disyuntiva de su vida y enfóquese en Cristo. Y finalmente, hable conforme a la palabra de Dios. 1 Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. No acepte nombres, no acepte oficios que no estén registrados en la palabra de Dios. La Biblia enseña que los discípulos de Cristo se les llamaba cristianos. Hechos 11:26, 1 Pedro 4:15 y 16. Pablo intentó persuadir al rey Agripa a convertirse a cristiano. Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Hechos 26, verso 28. Pablo no quería que Agripa fuera un cristiano paulista, ni un cristiano apolista o pedrista, sino un simplemente cristiano. A las congregaciones donde se reunían estos discípulos se les llamaba iglesias de Cristo, Romanos 16:16, y también iglesias de Dios, como dice 1 Corintios 1:2. Añadirle un apellido a cualquiera de estos nombres es caer inmediatamente en sectarismo. Es no querer aceptar lo que la Biblia enseña. Es decir, que pertenecemos a un bando dentro de la verdad, pero no a la verdad misma. Cristo edificó su iglesia, una iglesia, la fundó y la organizó como él quería. ¿De qué secta religiosa era Pablo? ¿De qué secta religiosa era Pedro? ¿De cuál secta religiosa fueron Esteban, Juan y los demás? Todos ellos pertenecieron al único cuerpo establecido por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros en este siglo XXI podemos ser lo mismo que ellos fueron. Cristo dijo que la semilla que se siembra, que el sembrador siembra, es la palabra de Dios. La semilla no pierde sus características. La semilla que daba naranjas hace 21 siglos, hoy sigue dando naranjas. La palabra de Dios que produce cristianos o que produjo cristianos en el primer siglo, hoy puede producir también cristianos. Solo hay que sembrarla sin adulterarla. Solo debemos esforzarnos en reproducir el cristianismo en su forma en que Cristo lo concibió, en su misión, en su organización, en su doctrina, en su culto y en sus prácticas. Acepte la invitación que le hacemos hoy y compruebe por usted mismo que usted puede ser cristiano nada más
y nada menos. Según la explicación que usted ha dado, que pienso que han sido bastante claras, hemos de entender que una persona que no sigue la doctrina de Cristo, entonces es un sectario. Así es. Segunda de Juan, versículo 9, dice que el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no de un grupo, de una secta, sino en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, dice Juan. Segunda de Juan, verso 9, repito, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Hay alguna diferencia entre sectarismo y divisionismo? Son primos hermanos. El divisionista es sectario, porque lo que quiere es agrupar a todos aquellos que piensan o sienten como él y no quiere sujetarse a la regla básica que es la que Cristo ha establecido. Entonces, ¿es un pecado ser sectario? Claro que sí. Lo es. Romanos capítulo 16 condena el sectarismo y dice que observemos y nos apartemos de los que causan división contra la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Una pregunta, hermano. Ahorita usted decía que la Biblia es nuestra guía en asuntos de fe. Especialmente, en particular, el Nuevo Testamento. En particular, el Nuevo Testamento. Digo esto y es bueno que la gente lo sepa, hermano, porque el Antiguo Testamento fue clavado por Cristo en la cruz, ya no está en vigor y fue solo para el pueblo judío. Sus enseñanzas son para todos nosotros, pero sus leyes ya no están en vigor. Otra cosa, cuando usted dice en asuntos de fe, ¿a qué usted se refiere con esto? Bueno, porque hay asuntos, cuando nos referimos a asuntos de fe, son asuntos que Dios ha establecido y ha dejado una palabra claramente fundada sobre el asunto. Por ejemplo, si Cristo dice que nosotros para salvarnos debemos creer en Él, arrepentirnos y bautizarnos, eso es un asunto de fe. Ahora, que yo me tengo que bautizar con ropa blanca o con ropa azul, y eso es un asunto de opinión. Entonces, en asuntos de opinión, usted se puede bautizar con el color de la ropa que usted quiera, pero en asuntos de fe tiene que sumergirse como Cristo dice. Bien, mi hermano, usted sabe, la forma de contabilizar las estadísticas en el mundo establecen que en Occidente la religión predominante es el cristianismo. Y ahí se establece como cristianismo lo que es el catolicismo junto con lo que llaman también el protestantismo, que es todo aquel que no es católico. Entonces, la pregunta ¿es correcta esta forma de apreciación, ¿verdad?, del cristianismo, donde se engloba dentro de lo que es cristianismo a todo aquel que habla de Cristo? En verdad, hermano, no existen las supuestas naciones cristianas, ni las naciones islámicas, ni las naciones budistas, no existe tal cosa. Más bien una forma de división, porque antes los reyes, cuando se convertían en una religión, obligaban a todo su imperio, por lo general, a someterse a esa religión, pero no había una conversión de corazón. Existen personas cristianas, personas que han aceptado a Cristo, le han obedecido, pero naciones como tal no existen. Es una denominación que se usa a nivel mundial para facilitar el análisis de las cosas. Hermano Antonio, dice la gente que al final de los tiempos todas las religiones se van a unir en una. ¿Será cierto eso? Eso es una cosa que se oye muy bonita, pero no tiene ningún fundamento bíblico. O sea, no hay un solo texto en la Biblia que plantee tan cosa. Lo que sí la Biblia plantea en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 23 al 25, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es su Salvador, y que Cristo viene a buscar su iglesia. Eso sí la Biblia lo plantea. ¿Y cómo usted ser parte de esa iglesia? O creyendo en Él y obedeciendo a su palabra, no sujetándose a hombres ni a doctrinas humanas, sino teniendo a Cristo como su cabeza. Y que si usted tiene que decidir entre lo que le dice Cristo y lo que le dice su concilio, usted no tenga ninguna disyuntiva, diga, no, yo soy cristiano, yo no soy sectario. ¿Y cómo me doy yo cuenta de lo que Cristo me dice? ¿Tiene que hablarme a través de un sueño, una revelación? El Señor nos habla, como dijimos en Hebreo capítulo 1, versos 1 y 2. En la antigüedad hablaba a los padres por los profetas. Ahora nos habla a través de su Hijo. Su Hijo nos habla a través de su palabra. El Señor Jesucristo dejó a los apóstoles encargados de escribir el Nuevo Testamento. En Juan 16, verso 13 le dijo, el Espíritu Santo se lo enviaré para que los guíe a toda la verdad, toda la verdad. O sea que los apóstoles dijeron y escribieron toda la verdad que tenemos en el Nuevo Testamento. Ellos son los embajadores de Cristo, los representantes oficiales de Cristo. Al seguir la doctrina de los apóstoles, como dice Hechos 2:42, seguimos la doctrina de Cristo mismo. Entonces, ¿qué puede una persona hacer si quiere salir del sectarismo?
Bueno, ya le aconsejé 4 cosas. Número 1, salga de allí. Dice 2 Corintios capítulo 6, verso 17, apartaos de en medio de ellos, pueblo mío. No se queden ahí, no digan, bueno, es que yo tengo 20 años aquí nacieron mis padres, aquí yo me crié. No, es que esto es un asunto de salvación, mi amigo oyente. Así que salga de ahí, pueblo mío, conviértase a Cristo y salga de servir a un sistema religioso. La gente le suena raro porque todo el mundo pertenece a algo. ¿A qué concilio tú perteneces? ¿Bajo qué cobertura tú estás? Y nosotros estamos bajo la cobertura de Cristo. Nosotros seguimos a Cristo y su palabra. Eso es lo que se llama ser cristiano no sectario. Y recuerde que el cristianismo no sectario tiene que ver mucho con nuestra actitud. Porque usted puede ser parte, o sea, usted puede creer eso que yo estoy diciendo. Y si en un momento dado Cristo le muestra algo en su palabra, y usted dice, no, pero yo siempre he creído de esta otra forma, entonces usted también está formando una secta. Porque el cristianismo no sectario se trata de seguir a Cristo por encima de todo, incluso por encima de nuestras propias opiniones. Oigo la voz del buen pastor en espantosa soledad, llama al cordero que en temor vaga en la densa oscuridad, llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Quien ayudar quiere a Jesús, a los perdidos a buscar, difunda por doquier la luz, el evangelio al predicar, llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Triste desierto el mundo es, rodeado de peligros mil. Bendice Cristo a la mies, trae mis ovejas al redil. Yair, Yair.